En el caso de Colombia hay únicamente 6 camas por cada 100.000 niños y en Bogotá hay 13 camas por cada 10.000 niños. Pues bien, las empresas EPS empezaron a ver que las unidades de cuidado intensivo pediátrico no eran negocio, porque no tenían que utilizar drogas complejísimas, porque con oxígeno e hidratación los niños salían adelante. Y empezaron a cerrar delictivamente camas hospitalarias y a cancelarle el contrato a los pediatras para contratar personal no calificado. Esto ha venido incrementando la brecha en forma impresionante. Y les doy una cifra. Las camas de pediatría se han reducido en un 25% desde la Ley 100 hasta ahora. Y solo el año pasado, en una clínica privada en Bogotá, recortaron 25 camas del servicio de pediatría y despidieron a 22 pediatras con el único argumento de que era baja rentabilidad económica. El siguiente hecho paradigmático es el precio de los medicamentos en Colombia. Como el tiempo se me está recortando, tengo también que recortar la presentación, pero les quiero decir que en síntesis, de los 40 billones de pesos que en Colombia se gastan en salud, la cuarta parte es en medicamentos. Y estos medicamentos tienen unos precios descomunales, más de 250% precio de medicamentos en Chile, por ejemplo. Y un dato adicional, las EPS le recobran al gobierno con sobreprecios sobre medicamentos especiales o de alto costo. Y la Contralora de la República dijo lo siguiente en una intervención pública el año pasado. Llegaron a recobrar un medicamento que valía $5.5 por $4.400, es decir, 800 veces su precio original. Si esto no es un asalto al dinero público de la salud, entonces ¿de qué estamos hablando? Con el agravante de que ante la reacción por regular los precios, el Consejo de Estado acaba de fallar, que el Estado no puede regular precios porque el mercado es libre y esto es una actividad de mercado. Y el último hecho emblemático es lo que en Colombia se llama el paseo de la muerte. En Colombia somos especialistas en ponerle nombres atractivos a realidades catastróficas. Por ejemplo, los secuestros masivos los llamaban pesca milagrosa. La intersección a los teléfonos de la oposición lo llaman chuzadas. Y en este caso hablan de paseo de la muerte, que es simplemente la condena de las personas a morir en la red de trámites para que se les conceda un servicio. Porque usted no puede llegar al hospital si no lleva su carnet, demuestra que está al día y así usted esté moribundo, no lo atiende. Y ha habido muchísimos casos de pacientes, tengo reportado uno de 110 que no le dieron el medicamento porque tenía 17 meses de atraso en el pago, y hace poco acaba de morir un paciente diabético que necesitaba diálisis en la sala de espera de una EPS. Tercer punto, ¿cuáles son los valores que están en discusión? Podemos sintetizar que hay una serie de principios, de valores fundamentales en discusión. En primer lugar, la prioridad del dinero y las ganancias sobre el bienestar. Este sea posiblemente el factor común entre estos 5 hechos emblemáticos y que no obedecen a la mala voluntad o a la perversión de nadie, sino que es una cuestión de valores. Cuando en el capitalismo la salud se volvió una mercancía y se le puso precio y se sometió a las condiciones del mercado, aunque como se ha dicho es un mercado incompleto, se hizo posible que acontecieran cosas de esta naturaleza. Insisto, no es cuestión de maldad, sino que es cuestión de otra lógica, de la aplicación de los valores mercantiles al campo de la salud. Y obviamente la alternativa no puede ser aceptar esos antivalores, sino construir un valor distinto. El segundo valor en discusión es si la salud es un derecho fundamental o simplemente un sueño inalcanzable. Ustedes saben que hay una amplia legislación ya internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, de la definición de los objetivos de la OMS, etcétera, donde se define el derecho fundamental a la salud y los alcances que eso tiene. Pero eso es un planteamiento. El otro es este que estamos señalando aquí, en el que se impone la lógica mercantil. En Colombia, a pesar de una jurisprudencia que trata de defender esos alcances del derecho a la salud, sigue existiendo la primacía de esta cuestión de los negocios, con un agravante.
se acaba de aprobar lo que se llama un principio constitucional de sostenibilidad fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que los derechos solo los atiende el Estado en la medida en que la asignación presupuestal le permita. Si no, ni usted como médico ni usted como juez puede imponer que se preste una atención porque rompe el techo presupuestal. Esto es una aberración, creo que está pasando en otros países y me parece que es una especie de blindaje del modelo capitalista frente a las reclamaciones en el campo del derecho a la salud. El otro valor es la cuestión de la equidad y la inclusión versus la inequidad y la exclusión. Este sistema, y está demostrado, ha llevado a mantener las inequidades que había, a crear nuevas inequidades en el acceso y a crear un sector de población o marginalizado o totalmente excluido de la posibilidad de los servicios. Sin política redistributiva no es posible conseguir los recursos para la salud y en el caso colombiano el futuro de la salud depende de la imposición de un principio de equidad. El otro campo fundamental que está tocado con este acontecimiento del sistema colombiano es la apropiación privada de los bienes públicos, que como ya lo dije, no es solo el dinero público de la salud, es la información de la salud, es la apropiación de la normatividad y es la cooptación también de los mecanismos de vigilancia y control. Y con el agravante de que a estas condiciones se le ha agregado unos niveles de corrupción como nunca antes se había visto en el país. Y termino. No termines todavía, porque si bien se venció el tiempo, como falta un ponente, yo creo que le podemos dar 10 minutos más a Saúl. Eso. Siempre la sala está en contra. Bien, entonces el punto siguiente es señalar 4 postulados básicos para redefinir la salud y sustentar las reformas. En primer lugar, considero que el postulado fundamental que tenemos que colocar en el centro de toda nuestra acción, no solo del montaje de sistemas de salud, es de la concepción de la salud, es de la educación en el campo de la salud y es de nuestra práctica política, es que la salud es un derecho humano fundamental y no una mercancía. Y justamente este postulado es el que estamos proponiendo en un proyecto de ley estatutaria en salud que hemos formulado en la sociedad civil, académica, política colombiana, que está ya a consideración del Senado, que estamos tratando de divulgar ampliamente y que demuestra que sí es posible, aún en un país en la situación colombiana, generar un sistema de salud no solamente diferente, sino totalmente contrario al que está en este momento en funcionamiento en el país. Planteamos en esto no solamente el enunciado global del derecho, sino los contenidos fundamentales del derecho, que tienen que ver con la relación con la salud, con la vida digna, con la muerte digna, con la no discriminación y con las condiciones sociales fundamentales de agua potable, ambiente saludable, trabajo digno, educación, etc. Por lo tanto, es una defensa del derecho y un señalar que así desde los Estados Unidos se debilite no solo este discurso, esta realidad de los derechos humanos, tenemos derecho en nuestro continente de reivindicar este derecho fundamental. El segundo postulado fundamental, que el Estado debe ser el garante de la salud y no un agente más del mercado o un árbitro pasivo del mercado. Ya dijimos al principio cómo toda esta estrategia de la Ley 100 y de los modelos afines buscaban negar el Estado, reducirlo al mínimo para que la salud quede sin un garante, porque el derecho deja de ser fundamental para convertirse en contractual. Tenemos que reivindicar el carácter de derecho fundamental y de la mano de eso, entonces tenemos que reivindicar que un derecho, si no tiene quien lo garantice, es un deseo. Por eso el garante tiene que ser el Estado, porque la sociedad en cierta forma creamos los Estados para que arbitren las tensiones y puedan garantizar el máximo bienestar posible. La existencia de un garante es condición esencial para que el derecho deje de ser un sueño. Y el Estado tiene la triple tarea de respetar los derechos, en este caso de respetar el derecho a la salud. En segundo lugar, tiene la responsabilidad de promover el derecho. Y en tercer lugar, tiene la responsabilidad de establecer los mecanismos de control, vigilancia y sanción para que el derecho sea efectivo.
Tercer postulado fundamental, que un sistema de salud y seguridad social no es solo para tratar enfermedades, sino y principalmente para generar equidad, bienestar y vida digna. Como lo he dicho, el amplio mundo de la salud comprende todo el territorio de la promoción, de la prevención, de la salud pública, de las condiciones de rehabilitación, de las condiciones de bien vivir. Y ahí es donde tenemos que intensificar nuestra salud. No podemos crear sistemas de salud únicamente para atender enfermos y enfermedades o para entenderlas en la racionalidad biomédica. Tenemos que crear condiciones de bienestar, crear investigación para estos niveles de la realidad y enfrentar y explorar todos estos territorios de la promoción, la prevención, etc. Por coherencia teórica y por un imperativo ético-político, es recuperar los otros campos del mundo de la salud y rescatar la enfermedad del reduccionismo económico. La cuestión de la salud es mucho más que dinero. El mundo de la vida tiene que volver a primar sobre el mundo de los negocios. La salud pública, la medicina social tienen que recuperar su espacio en la búsqueda de la equidad en salud y en la creación de mejores condiciones para la vida digna de la humanidad, que son la gran meta de la sociedad y la razón de ser de los estados. Y el otro principio fundamental: sin participación social no hay reforma en salud que valga ni que cuaje. Esto yo creo que ya lo tenemos aprendido vivencialmente y tenemos que seguir practicando, de que si no es de la mano con el pueblo, con todo el pueblo, que incluye los sectores gremiales, médicos, etcétera, pero que es mucho más que eso, porque es no solo individuos, sino la sociedad, los sindicatos, las organizaciones populares, sociales, etcétera. Sin ellos no podemos llegar adelante. Las reformas en salud se han convertido en un tema especializado y excluyente de propiedad académica, técnica, de economistas y funcionarios de organismos nacionales e internacionales, financieros y de salud. Sin duda, su concurso es esencial, pero siempre es insuficiente, porque si no es con pueblo, esto no se logra. Reconociendo las limitaciones y dificultades de la participación social, es preciso señalar que sin ella los intentos de cambio de fondo, tanto en la concepción como en los modelos, quedan impotentes. Y reconociendo también los complejos y diversos mecanismos de la participación social en salud, tenemos que abrir espacios para discutirlos, pero sobre todo para trabajar de la mano con todos estos sectores. Sin pueblo no hay poder, y sin poder no hay cambio ni reforma posible. Y termino con una nota final sobre la salud y la paz. Como ustedes saben, en Colombia llevamos casi 50 años en un conflicto armado interno con perfiles de guerra. En este momento se está haciendo un esfuerzo de negociación política del conflicto que ojalá llegue a buen puerto. Desde nuestro campo de la salud tenemos que entender y reivindicar una relación bidireccional esencial entre salud y paz, que lo podemos resumir así: sin salud no hay paz y sin paz no puede haber salud. Y esto lo tenemos ya reconocido hace rato. La Carta de Ottawa del 86, si ustedes recuerdan, colocaba la paz como una de las precondiciones fundamentales de la salud. Y al mismo tiempo nosotros sabemos, sin salud no puede haber paz, porque hay niveles de inequidad mayores, porque hay mayor enfermedad, mayor muerte, mayor número de homicidios, violaciones del derecho internacional humanitario, desapariciones, torturas, etcétera, etcétera. Una construcción de la paz pasa también por la creación de políticas sociales, entre ellas de salud, que le den legitimidad al Estado, que le den mayor dignidad a la vida y que haga posible un nivel de satisfacción mayor de las poblaciones. En este momento, un cambio de modelo en Colombia es esencial para la paz. Trabajar por lograrlo es hoy parte esencial de la lucha por la paz, en Colombia, en América Latina y en todo el mundo. Muchas gracias.